Francisco Epens Helguera, diseñador gráfico, artista plástico, muralista, coconstructor de los símbolos de la identidad nacional que hoy tenemos. Francisco Epens nació el 1 de febrero de 1913 en la ciudad de San Luis Potosí, de donde partió 7 años después a la Ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos. Ahí fue alumno de Enrique Ugarte en dibujo y pintura y del maestro Ignacio Asúnzolo en escultura. Sus primeros cuadros de los 20 y 30 muestran un interés por explorar las nuevas formas del orden plástico. Por desgracia, demasiado pronto se desentiende de los problemas de la forma y concentra su atención en la literalidad de la simbología prehispánica, al tiempo que trabaja en publicidad y escenografías para cine, al lado de Emilio el Indio Fernández y Santiago Chano Urueta. Las imágenes creadas por Epens no son familiares a todos los que vivimos en este país y aún a algunos de los que vivimos fuera. Cuando yo era pequeño recibía las cartas de México que mandaba mi padre y en esos sobres venían los timbres que proyectaba Epens. Así que este encuentro con él, este encuentro con su obra, pues a lo mejor no es tan casualidad, a lo mejor es algo que se viene fraguando de tiempo atrás. Francisco Epens, muralista mexicano. En aquellos años, 20, 30 y 40, cuando se construyó el concepto de identidad nacional en el México emergente después de la Revolución Mexicana, Francisco Epens fue un constructor de esa identidad. Elaboró muy diversos diseños para los timbres postales, en los cuales plasmó diversos elementos que posteriormente se convirtieron en íconos. Empecé por publicidad, por timbres, los timbres postales, ¿no? Y ahí fui empezando hasta que hice el primer mural que fue en los billares. Esto está enfrente al Monumento a la Madre, ¿no? De ahí, pues ya siguió la cosa, ¿no? El desarrollo del ferrocarril y las nuevas vías férreas en el país, Correos de México, con las diversas estampillas postales y los timbres fiscales comisionados por la Secretaría de Hacienda, fueron ocasión de sus muy diversos diseños, imágenes que se convirtieron en parte de nuestra historia. En 1935, Francisco Epens, que entonces tenía 22 años, ingresa a trabajar a los talleres de impresión de estampillas y valores de la Secretaría de Educación Pública y ingresa como dibujante, como diseñador, y bueno, realiza una obra de mucha importancia y muy significativa en el diseño de timbres postales y timbres fiscales y conmemorativos. Tan es así que, bueno, es de los pocos artistas mexicanos que han recibido reconocimientos internacionales en la filatelia, en el mundo de la filatelia. Las estampillas de Epens fueron famosas y tuvieron una gran aceptación entre los filatelistas. Él inicia a través que lo invita un señor Márquez, que era el director de los talleres en aquella época, 1935, y permanece ahí 16 años hasta 1951. Y también después trabaja ya en lo que son todos los diseños de estampillas conmemorativas que de la Conferencia Interamericana de Agricultura, la toma de poderes del presidente en 1940, en fin, diferentes campañas sobre el paludismo. Entonces él realmente se dedicaba en particular a diseñar ese tipo de timbres más con mayor interés o mayor especialidad sobre temas importantes que iban a acontecer en México, ¿no? Epens logró trasladar la situación de la época que le tocó vivir a los timbres postales y fiscales. Cada uno posee un fuerte poder comunicativo que expresa valores simbólicos de la modernidad. Ejemplo de ello son los medios de transporte como motivo. Tal es el caso de los aviones, los ferrocarriles, los automóviles y los grandes barcos. Su trabajo logra la conjunción de los valores estéticos de una obra de arte y la efectividad del diseño gráfico para presentar imágenes de un gran peso visual.
siempre hay que obedecer a un tema. Si en los timbres postales se trataba de diferentes temas, pues había que hacer ese tema, ¿verdad? Resolverlo plásticamente. Eso fue lo que hice. Un poco cartel, acordándome de los carteles, ¿no? Sí. Porque en el fondo es la misma cosa, nomás que uno es grande y el otro es chiquito. Yo creo que el cartel, a pesar de que en general el pintor lo desprecia, ¿no? Sienten como que el que hace carteles es un mal pintor. El cartel es una gran experiencia inclusive para el mural, porque tiene la cosa de interpretar plásticamente ideas. Entonces es una gran experiencia. Inclusive el mismo Picasso hizo carteles, ¿no? Así es que no, no hay razón para despreciar el cartel, ¿verdad? Tuvo una gran producción dentro del diseño, dentro del dibujo. Fue un artista que muy pronto hizo desde 35 a 51, si no mal recuerdo, unos 16 años, estos timbres fiscales, en donde exaltaba también lo que de importante había para lograr la unidad, para lograr la unificación del país, pero también para dar una visión del México moderno. Entonces vemos obreros, campesinos, muy volumétricos, muy fuertes, muy escultóricos, con ciertas referencias al realismo soviético, estos personajes totalmente como pedestales, y los vemos totalmente fuertes, etcétera, que ojalá hubiéramos tenido esos obreros, pero bueno, es una visión idílica de cómo debería de ser también el país, ¿no? Muchos de los timbres postales que nosotros recordamos, que están en la memoria colectiva, digamos, pues son de la autoría de Francisco Eppens, ¿no? Como una cabeza olmeca, por ejemplo, o un perfil maya, cosas relacionadas con la arqueología o con el arte prehispánico, con nuestro patrimonio cultural en general, ¿no? Son de Francisco Eppens. Pero también realiza una serie de estampillas relacionadas con las comunicaciones, que estaban muy en auge durante los años 40, que son realmente maravillosas, ¿sí? Ferrocarriles, motocicletas, automóviles, carreteras. Él desarrolla esta obra de 35 a 52. Entonces le toca el periodo de Lázaro Cárdenas, por un lado, bueno, que tuvo tanta significación, ¿no? En reivindicaciones nacionalistas, en construcción, en la consolidación de los trabajadores relacionados con el cardenismo, por ejemplo, obreros, campesinos, huelgas. Entonces, estos son los temas que toca Francisco Eppens, ¿no? Como que un México de progreso, un México de esperanza, un México de futuro. En la década de los años 50 se formó el llamado Frente Nacional de Artes Plásticas. Eppens conoció de cerca a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. Ellos deseaban designar, según su criterio, a quienes harían los murales para la nueva ciudad universitaria. Afortunadamente, el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa le pidió a Eppens un anteproyecto para el mural de la Facultad de Medicina y se discutió a detalle sin que tuvieran que intervenir ni Rivera ni Siqueiros, quienes deseaban que Francisco Eppens fuera solo un ayudante. En 1952, durante la construcción de Ciudad Universitaria, Francisco Eppens creó su obra maestra, el mural El Mestizaje, o Los Cuatro Elementos,
en el edificio de la Facultad de Medicina de la UNAM, una de las obras más significativas del muralismo mexicano de todos los tiempos. Francisco Eppens representó la concepción cosmológica, el orden del universo y el lugar que ocupa la humanidad y todos los seres vivos en él desde la visión indígena, simbolizada en el mural que lleva por nombre la vida, la muerte, el mestizaje y los 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Pues ya dentro realmente de un movimiento, pues ya lo que se llama, como le decía yo a usted, lo que se llama el Renacimiento mexicano, ya realmente ya forma parte de una cosa de pintura mexicana, ¿verdad? Fue nuestra primera experiencia de murales exteriores, casi no había material entonces a mí me faltó un verde claro en el mural de medicina. Tuvimos que romper platos de vidrio, platos de vidrio de un verde muy claro, ¿verdad?, para completar los colores que hacían falta en el mural de mosaico, porque entonces comenzaba el mosaico mexicano, ¿no? Francisco Eppens realizó en cerámica vidriada el mural de la Facultad de Medicina de una forma simbólica, sintética y decorativa muy amplia y visible a gran distancia. Él trabaja una semana, 2 semanas después en ese tema que le comenta el arquitecto Álvarez Espinosa, y ya presenta su propuesta, y ya después esa propuesta se la muestra a Roberto Álvarez Espinosa, a Carlos Lazo y el arquitecto Gustavo García Trevesín. Ya entre ellos 4 discuten los detalles de composición o algunos aspectos que ellos notan que pueden mejorarse, para que ya presente él después el dibujo definitivo, que es el que se va a realizar el mural, ¿no? Pues todavía no se inauguraba la ciudad universitaria, estaba por terminarse, entonces todos estábamos trabajando ahí, ¿no? O sea, Diego Rivera, Charles Morado, pues todos los que tienen ahí murales, ¿no? Juan Gorman, desde luego. Y entonces nos dicen, bueno, pues a ver, ya. Yo no conocía ni el material siquiera, ¿no? Entonces nos dicen, tanto García Travesí como Carlos Lazo, bueno, pues ahí está el problema, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Y así empezó la cosa, ¿no? Y tanto que yo, el mural de medicina lo hice con peones estrellas de Ciudad Universitaria. Y el mexicano realmente tiene un talento grande para las cosas plásticas, ¿no? Total que a los 15, 20 días ya eran unos peritos haciendo murales del mosaico. Se empezó mucho a pensar en lo prehispánico, inclusive para inspirarse y partir de ahí, ¿no? Claro, no copiarlo, sino como un punto de partida, ¿no? Estudiar su parte plástica, simbolismo, pues tanta cosa, ¿no? Pues al que le tengo bastante cariño, será porque ha sido muy, muy difundido y le han dado mucha importancia, es el mural de medicina de Ciudad Universitaria. Pues es la vida y muerte, básicamente, ¿no? ¿Usted lo conoce? Sí. Pues es eso, es la vida y la muerte,
los 4 elementos, que son más de 4, pero en fin, agua, fuego, tierra, aire, todas las cosas, ¿no? La generación humana, que está simbolizada ahí por las 3 cabezas que se unen, o sea, la madre indígena, el padre español y el conjunto, así, la unión de los dos, el México actual, ¿verdad? Tomando bastante inspiración en la cosa prehispánica, vuelvo a decirle, ¿no? Por ejemplo, la tierra, pues es el pecho del Acuatlicue, quitándole muchas manos y muchos corazones del collar que tiene el Acuatlicue, pero conservando la idea. O sea, la tierra es la que da y come vida, por eso está ahí la calavera, ¿no? Son ideas muy importantes prehispánicas, ¿no? Entonces, para la cosa prehispánica también, el primer hombre fue hecho de masa de maíz. Y en este caso ahí está la mazorca, como símbolo de vida, lo está devorando la calavera. O sea que vuelve a ser, y la mazorca hecha raíz en la calavera, vuelve a ser otra vez la vida y muerte, ¿no? El ciclo de vida y muerte. Y todo el derredor del mural es la serpiente que se muerde la cola. No es muy prehispánico, pero es el símbolo de eternidad, ¿no? Como las figuras principales de este mural, considerado uno de los más hermosos de Ciudad Universitaria, podían resultar, por su tamaño, demasiado agresivas a corta distancia, se elaboró una composición concéntrica, colocando los elementos mayores en una periferia y reduciendo la escala de los elementos centrales. Representada por una serpiente que se muerde la cola, el símbolo de la eternidad que encierra a toda la composición, junto a una calavera que devora la mazorca de maíz, de la cual se dice se formó el primer ser humano. Su obra mural es considerablemente extensa, pues a pesar de que la inicia hasta la década de los 50, la realiza durante un periodo de prosperidad económica relativamente sostenida, en el que la disponibilidad de recursos empalma crecientemente con una necesidad de justificación ideológica en la historia y el nacionalismo. Aquí es más suave la distribución del color, los colores se van tamizando, van cambiando, no son colores lisos de la misma fuerza, los amarillos, los rojos, sino que aquí se van tamizando, se va haciendo el claroscuro del color, pasando de un sitio a otro, aunque también aparece, desde luego, sobre todo recortando la figura del hombre, aparece la línea que separa y hace que la figura resalte del fondo de la composición. Pero ustedes están viendo que es una composición mucho más suave, mucho más tersa que la fuerza del mural anterior, la fuerza del grabado en blanco y negro. Estamos viendo que es completamente diferente, que es otro sentido estético el que presenta en este mural. El tema universal tomando la figura de Prometeo como el que lleva el fuego, la iluminación de la cultura a través de su inteligencia y su moral, su espíritu, que buscan mejores etapas de civilización y desarrollo, tanto en el aspecto tecnológico y científico como en el aspecto humano espiritual dentro de un contexto nacionalista mexicano. Ahí la idea era que el tema fuera algo más universal, ¿no? Como tomando la figura de Prometeo como el que lleva el fuego, la iluminación de la cultura, para representar ese tema, más que relacionarlo directamente con algún aspecto de odontología, ¿no? Como a una muela, ¿no? Que decía, no, pues una muela, decía mi papá que él no le inspiraba nada a una muela, pero ya un tema más universal, con mayor relevancia,
Entonces fue ese camino sobre el que siguió, donde presentara a ese hombre que a través de su inteligencia y de su moral, su espíritu, pues buscan mejores etapas de civilización, ¿no? de desarrollo, tanto en el aspecto tecnológico, científico, como en el aspecto humano, ¿no? y espiritual. En el caso del mural de odontología también toca esa temática y habla también de un mestizaje, porque vemos a un hombre con alas, en diagonales, con un misionero, parece un fraile, se alcanza a ver la figura, aunque no se le ve bien el rostro, se ve la figura y con los brazos abiertos, y estas diagonales nos marcan otra vez ese mestizaje, la llegada de los españoles, el hombre, digamos, prehispánico, el hombre mexicano de los orígenes, y tiene que ver todo el discurso con el conocimiento, la cultura, lo que da México, en este caso en la UNAM, que es la universidad, el conocimiento, la cultura al país, pero al mundo también. Entonces el de odontología es un mural muy, muy interesante, formalmente también hecho de piedras, etcétera, y logra unos coloridos muy, muy interesantes, unos azules que remiten, incluso, por ejemplo, un azul un tanto ultramar, que fue muy de la paleta de los muralistas del siglo XX, pero que tiene referencias también a los azules mayas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son murales que finalmente tienen que ver con la función de la universidad, que es la transmisión del saber, la enseñanza, la transmisión de la cultura, del conocimiento, y que eso es lo que al final nos va a hacer libres de verdad, y eso no es un cliché. Si uno está educado, informado, cultivado, uno tiene más posibilidades de crítica, de elementos de juicio, en pro y en contra. Entonces yo creo que la universidad está representada muy bien en esos murales. En el Rancho del Artista, que era un restaurante y centro cultural propiedad de Pancho Cornejo, Francisco Eppens en los años 30 pintó 2 murales. Y conoció a personajes de la época, como Diego Rivera, Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Miguel Covarrubias, Enrique González Martínez y Andrés Audifred, entre otros. Francisco Eppens fue un artista polifacético, para quien el mural fue lo más importante. Bueno, para mí lo más importante es el mural, ¿no? Digamos que el caballete es el solista y el mural es la orquesta. ¿Verdad? Pero en el fondo es la misma historia, es resolver plásticamente ideas. El problema es el mismo. Claro que el mural es otra cosa muy distinta, ¿no? Ya de composición, de una serie de cosas, ¿no? Muchos pintores piensan que el mural es nada más un cuadro grande, no es cierto, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? En 1963 gana el concurso nacional convocado por el Partido Revolucionario Institucional para realizar los murales La Revolución, la Reforma y la Independencia, en el edificio sede donde conoce al arquitecto Pedro Moctezuma. Al maestro Eppens, que circunstancialmente era paisano mío, originario de San Luis Potosí, lo conocí porque se me encargó la edificación del nuevo edificio de residencia del PRI en Insurgentes Norte, esquina con Héroes Ferrocarrileros. En el proyecto arquitectónico previmos acusar el auditorio y algún otro elemento del edificio para que ahí se realizara un mural que es integrar la arquitectura con el arte mismo. Y este mural fue concursado nacionalmente y por fortuna lo ganó el maestro Eppens. Ahí fue cuando lo conocí, cuando empecé a tratarlo. Hizo
magnífico trabajo, un concepto muy bien logrado, muy representativo de lo que era la evolución revolucionaria, y lo pueden ustedes todavía ver con un ángel alado con bayonetas. En fin, fue un trabajo del maestro Eppens que logró con todo éxito. Formado en una corriente estética de corte nacionalista, en la que los símbolos y figuras pretendían hablar sobre la esencia de la identidad mexicana, Eppens es creador de algunos de los murales más emblemáticos del país, entre ellos los del Hospital Infantil, el edificio central del PRI y el Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes. En 1965 lleva a cabo el mural exterior La energía nuclear en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, en el Estado de México. Es la que realizó en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ahí en Salazar, en el Estado de México, porque desde muy niño, yo debía haber tenido 4 años, mi papá me llevó con él a ver algo ahí del mural, porque ya estaba hecho, ya a mí no me tocó verlo en proceso. Entonces me acuerdo mucho haber visto ese mural en el edificio, ¿no? Recién terminado casi. Entonces fue casi como una experiencia pues de mucho gozo, mucho disfrute de haber visto esa obra con él, ¿no? Pero sí, como que él no me platicaba más sobre su obra, ¿no? Entonces como que uno, si no le platican a uno más cosas, no llega uno realmente a apreciar el talento del artista, ¿no? Como que eso sucedía con él, como que él lo veía todo muy normal, muy sencillo, un hombre muy modesto, pero si nos hubiera platicado más sobre el motivo del mural y cómo lo hizo, como que hubiera sido más enriquecido la experiencia de haberlos conocido esos murales, ¿no? En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó un pequeño cambio al escudo nacional, de modo que el águila se mostrara más agresiva. Este diseño del pintor Francisco Eppens Helguera se usa hasta la actualidad en banderas, sellos, monedas y documentos oficiales. Díaz Ordaz, el presidente entonces, le dijo al licenciado Echeverría, ¿cuál es el escudo nacional? Porque le enseñó 6 monedas y las 6 tenían un escudo diferente. O sea, que en la casa de moneda cada quien le ponía, le quitaba, le agregaba, según su capricho, ¿verdad? Eso dio por resultado eso, que había 6 escudos nacionales. Entonces Echeverría, el licenciado Echeverría, le dijo al arquitecto Pedro Moctezuma, ahí le encargo esto para corregirlo, porque no es posible que haya 6 escudos, ¿no? Entonces el arquitecto me habló a mí y me dice, maestro Eppens, ahí le encargo el problema, hay que hacer un solo escudo nacional. Ahí empezó la cosa, ¿no? Entonces yo procuré hacerlo lo más posible volviendo a las raíces prehispánicas. Y así fue la cosa hasta donde se pudo, ¿verdad? Bueno, inclusive yo había hecho un proyecto para hacer la moneda como sello prehispánico. Hice otro proyecto para la bandera y otro proyecto para el papel oficial, ¿no? Pero resulta que mi proyecto para la moneda ya lo cambiaron. Ahora ya lo hicieron otra vez un poco escultórico, sin derecho, ¿eh? Porque ya había un decreto presidencial que no se podía cambiar, pero en fin, todo el mundo mete mano en estas cosas, ¿verdad? Está bien, entonces tomaron ya mi proyecto de la bandera, pero no de la moneda. Ya le cambiaron. Pero en fin, el diseño general sigue siendo el mismo, ¿verdad? Yo era
asesor del licenciado Echeverría, secretario de Gobernación, me ordenó que había que hacer un escudo nacional, bueno, más bien los símbolos nacionales, escudo y bandera, para que ya fueran oficialmente, mediante un decreto, puestos como obligatorios para toda la moneda, la papelería oficial, de todos los aspectos en los que se requiere que aparezca como dando, no como, sino dando el sello nacional mexicano. Me lo encomendó, sí, muy sencillamente, pero realmente era un problema serio, grande, y pensé inmediatamente que podía tener un buen colaborador en el maestro Francisco Epens. En 1979 pinta el mural Nuestras Raíces Culturales en el Centro Cultural Juan Rulfo en Mixcoac, México. El maestro Francisco Epens Helguera fue incluido en la Guía Cívica Conmemorativa del Estado de San Luis Potosí por la realización del escudo nacional de nuestro país. Francisco Epens Helguera, coconstructor de la iconografía que da imagen a nuestra identidad nacional, trabajador incansable, dibujante, diseñador, pintor de caballete, escenógrafo, pero por sobre todo muralista, para emplear sus propias palabras, director de su propia orquesta visual, donde las formas y el color transmitirán su mensaje a las generaciones presentes y futuras.